Buenos días, bienvenidos a nuestro primer foro en español de Leadership Emotional Development, conociendo nuestra capacidad de recuperación en el contexto de esta era pandémica del COVID-19. Los confinamientos y cierres de fronteras generalizados para combatir la pandemia del COVID-19 han interrumpido las cadenas de aprovisionamiento mundiales y paralizado en gran medida la economía del planeta. Sin embargo, la verdadera debilidad de la economía mundial actual no es la vulnerabilidad de sus redes de producción globalizadas, sino la actitud de personas para enfrentar esta situación actual que atraviesa el mundo entero, incluido nuestro continente sudamericano y particularmente el Perú. Desde Lima, Perú, le damos la bienvenida a todos nuestros espectadores. Soy Carlos Krapp y hoy contamos con la participación de un grupo de ciudadanos peruanos que estarán opinando acerca de nuestra sociedad peruana y analizaremos rápidamente el impacto emocional que las familias peruanas están experimentando en una pandemia que tomó a todo el mundo y a nuestra nación por sorpresa. Hoy está con nosotros el doctor Ricardo Pineda. Buenos días, Perú. Encantado de estar con ustedes en este nuevo foro prácticamente internacional. Y para poder comentar acerca de estos momentos críticos de nuestra sociedad, ha sido prácticamente sorprendida. Hemos estado pasando momentos bastante críticos durante esta masiva contagio que hay en nuestra sociedad peruana. En realidad también no solamente es eso, sino la explosión del crimen que hay por todos lados y también en la manera que nuestros políticos están comportándose, ya dividiéndose, y algo que es rutina en el Perú. Hoy contamos también con la visita del doctor José Illescas Castañeda, médico peruano, quien radica en Toronto, Canadá, y de Oscar Alba, ex gerente general de Perú CADESAC, la Compañía Peruana de Capacitación y Desarrollo Profesional, el cual acaba de regresar de Australia el pasado mes de junio. Así que estaremos atentos a sus puntos de vista en este foro. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Muy contento de estar acá reunido con ustedes. Debo agradecerles por su gentil invitación a participar en este evento, en este foro que trata de solucionar los efectos emocionales que ha traído la pandemia del COVID-19. Estoy seguro que los aportes de ustedes desde sus perspectivas profesionales van a ser de gran ayuda para nuestros compatriotas en Perú. Yo, por mi parte, espero contribuir con mi granito de arena desde mi modesto punto de vista y experiencia en el tema. Gracias. Mente sana en cuerpo sano. Es para mí un honor y un placer participar en este foro que lo considero muy vigente. Un cariño y reconocimiento a los caballeros Ricardo Pineda, Carlos Krapp y José Pepe Illescas. Buenos días para todos. Buenos días, Oscar. Bien, nuestra sociedad está dando señales de emociones negativas por todos lados hoy en día. Y es necesario que definamos cómo podría la ciencia ayudarnos a comprender las alternativas que nuestra sociedad necesita para superar esas emociones negativas que se presentan en estos terribles días de pandemia. Doctor Pineda, ¿cuáles son esas emociones negativas detectadas hoy en día en nuestros ciudadanos peruanos? Señor Pineda, es ok. Bueno, estamos notando básicamente tres notables emociones negativas que se están desarrollando en nuestra sociedad y lo estamos viendo prácticamente todos los días. Una de ellas es la ira. Hoy en día la ira ha tomado control sobre todos nuestros ciudadanos porque no la saben controlar. Y cuando eso ocurre y de repente está siendo intervenido, terminan en golpes, terminan en gritos y en cosas de esa naturaleza que no es productivo para nadie. El segundo emoción negativa que estamos observando también es la ansiedad. El pueblo peruano está mostrando bastante ansiedad
y es probablemente que eso está repercutiendo en la manera de su comportamiento al salir y prácticamente no demostrar ningún interés por cuidarse ellos o por cuidar a otros, y eso es muy malo. Y la tercera emoción negativa con que hemos estado observando es la depresión, y la depresión obviamente es muy importante de ser controlada porque realmente entramos en el caso de que puede eso transmitirse en un problema físico en las personas, problemas que pueden terminar siendo notables y debilitando sus sistemas inmunológicos y sus sistemas cardio y pulmonares. Doctor Illescas, ¿qué opina usted de estas señales emocionales negativas? ¿Se muestran en nuestra sociedad peruana? Por supuesto, Carlos. A la ira, como consecuencia de la frustración, la ansiedad y la depresión, yo agregaría el sentimiento de incertidumbre. Al no saberse qué tan prolongada esta situación podría llegar a ser, así como el temor de eventualmente contraer la enfermedad y morir. Paralelamente, la población está experimentando un temor relacionado con la supervivencia en condiciones de salud conservada, es decir, la preocupación por conseguir el sustento diario y estar sufriendo el confinamiento obligatorio, tal como se ha venido dando en el Perú. Todo esto trae como consecuencia un sentimiento de rebeldía y la desobediencia civil consiguiente, ¿no?, a la orden de confinamiento de las autoridades. De esta forma se favorece la diseminación incontrolada del virus. Finalmente, el sentimiento de frustración, como bien lo ha dicho Ricardo, al no poderse tener control sobre esta situación, se genera una profunda sentimiento de desesperanza y de depresión, por supuesto. Y esto es el sentimiento más negativo que podría destacar. Bueno, gracias, Pedro. Señor Oscar Alba, ¿cuál es su opinión con las señales negativas observadas en nuestra sociedad peruana? Para comenzar, quisiera puntualizar dos cosas. El 7 de marzo del presente año tuve la oportunidad de viajar a Australia. La idea era visitar a mi hermana por un mes. Nos tuvimos que quedar 4 meses, puesto que se cerraron los aeropuertos por el tema del COVID-19, como es de conocimiento de todos, ¿no es cierto? Acabo de regresar a mi Perú, y con todo el cariño y el respeto por los Aussies, así se les llama a los australianos, debo manifestar una vez más, lo hice 4 veces allá en Australia, en diferentes foros, que el Perú es el país más maravilloso del mundo. Tiene todo. Sin embargo, el segundo punto es, ¿estamos los peruanos actuando a la altura de ese maravilloso país que Dios, en su inmensa bondad, nos quiso otorgar? Mi respuesta es no. Hace ya algún tiempo, un gran personaje italiano, don Antonio Raimondi, dijo: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Por qué? Solo menciono algunas razones. Falta de autoestima, la ignorancia, lo cual te lleva a no tener conciencia de tu propio valor y en consecuencia no hay respeto ni por ti mismo ni por los demás. Estamos creyendo en supersticiones y cosas mágicas en lugar de valernos por nuestras convicciones y nuestra preparación personal. Nadie en el país se preocupa por la salud emocional ni mental de las personas. Por eso es que celebro este foro. Lo cual finalmente nos lleva a un caos personal, un caos de cada individuo y un caos para con la sociedad.
Muchas gracias. Gracias, Oscar. Doctor Illescas, en su opinión, ¿cuál de estas tres emociones negativas ha podido usted observar en la población canadiense? ¿Cómo considera que esta pandemia se está expresando emocionalmente en los hospitales canadienses? Ok. Bien, aquí en Toronto, donde yo resido desde hace unos 10 años, el confinamiento se ha dado en forma relativa y no obligatoria, como en el Perú. Pero la mayor parte de la población se ha mantenido en sus casas por decisión personal, en respuesta responsable a una recomendación de las autoridades basadas en los conocimientos científicos de las características epidemiológicas de este agente infeccioso. La preocupación por la supervivencia se ha podido reducir mediante una ayuda económica ofrecida por el Estado a toda persona que como consecuencia de la pandemia se haya visto perjudicada en sus ingresos económicos. Asimismo, se han eliminado las penalidades, las multas e intereses por obligaciones crediticias no honradas a su fecha de vencimiento, especialmente las hipotecas. En cuanto al panorama en los hospitales canadienses, se han dado varias consecuencias desafortunadas. En primer lugar, se suspendieron todos los procedimientos selectivos programados para concentrar los recursos de los hospitales a los casos graves de COVID-19. Esto significó una postergación de los procedimientos quirúrgicos no urgentes, causando gran malestar en los pacientes. Un paciente que estaba programada para una cirugía de vesícula o de cadera o de, cirugías no urgentes, se han visto perjudicados al no poder realizarse esa operación. Por otro lado, las consultas médicas también se redujeron drásticamente o se hicieron vía online, ¿no? Los doctores han estado haciendo sus consultas por internet, obviamente sin interacción directa con el paciente, sin examen físico, etcétera, haciendo la práctica médica, lo que podríamos decir, subóptima, y el diagnóstico poco certero, ¿no? Unos pocos doctores han continuado recibiendo pacientes en sus oficinas, guardando estrictamente las medidas preventivas, ¿no?, de diseminación del virus, pero en horarios restringidos y, pocos días de la semana. Pero las situaciones más dramáticas no se han visto tanto en los hospitales, sino en los servicios de cuidados a largo plazo de personas seniles, o también enfermos crónicos, en donde se ha reportado la más alta mortalidad. En varios asilos de ancianos se reportaron a veces más de 80 muertes en solo una semana al inicio de la pandemia. Eso es lo que podría resumirles de la situación acá en Canadá. De todas las provincias, Canadá tiene 12 provincias. La provincia de Ontario, donde está Toronto, donde yo vivo, es la segunda más afectada. La primera más afectada es la provincia de Quebec, donde está, el área, es una de las provincias más grandes, la que está más al este. Después Ontario. Las demás provincias tienen relativamente pocos casos. Esa es la situación aquí en Canadá. Ok, muchas gracias. Señor Oscar Alba, ¿usted pudo observar alguna de estas emociones negativas cuando estuvo en Australia? ¿Han repercutido físicamente en ellos de alguna manera? Si me permiten, deseo contestar esta pregunta manifestando mi gran admiración por el orden, la organización y el control como características fundamentales de los australianos, en todo orden de cosas. Ellos tienen como prioridad, como cosa muy importante, es decir, por encima de todo, el desarrollo y el bienestar de la persona humana. No a la improvisación, no a la falta de respeto, no al incumplimiento de las normas dadas, y por encima de todo, sí a la familia, sí a la solidaridad, sí a la vida sana. En consecuencia,
ves allá gente alegre, gente sana y siempre bien intencionada. Puedes dejar con tranquilidad el celular en tu carro y nadie lo toca. Puedes dejar la puerta abierta de tu casa y nadie te está mirando ni observando cómo y qué robar. Cada cual vive su propia realidad. Gracias. Bueno, es obvio que el ciudadano peruano debería reconocer la importancia que existe en controlar estas emociones negativas. Pero ¿cómo empezar a cambiar nuestro comportamiento de ira y nuestra actitud para superar nuestra ansiedad y evitar que caigamos en depresión? Ricardo, ¿podría darnos una breve explicación del por qué somos personas explosivas y obramos muchas veces fuera de control? ¿Existe algún método de prevención para evitar o ayudar a evitar este comportamiento explosivo? Sí, es importante notar con estas dos apreciaciones que acabamos de escuchar de Pepe y de Oscar, lo importante que es haberse desarrollado en una cultura que valora los valores, los sentimientos humanos y valora esos sentimientos de honorabilidad, decencia y ética. Y sí las hay. Para poder entrar en esto tendremos que remontarnos al principio, cómo comenzó todo esto. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes esta pequeña presentación. Como seres humanos, todos poseemos una mente racional y una mente emocional. La mente racional es aquella que nos da la capacidad de emitir pensamientos de forma analítica y lógica. Asimismo, nuestra mente emocional es la encargada de emitir sentimientos e impulsos. Nuestras emociones son las que nuestros ancestros nos han dejado a través de miles de años de evolución. Nuestros ancestros más primitivos solo poseían un cerebro reptiliano y un cerebro límbico. Ahora bien, a lo largo de estos años de evolución, el cerebro desarrolló la llamada neocorteza, la cual es la que controla nuestro razonamiento. Es por eso que existe una relación directa entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, los cuales, al operar en armonía, nos ayuda a tomar buenas decisiones y tener un comportamiento adecuado. Claro que en algunas ocasiones esta estrecha relación entre nuestra parte racional y nuestra parte emocional se rompe, produciendo un fenómeno llamado secuestro neuronal. Es entonces que nuestro cerebro límbico, encargado de controlar nuestras emociones, es capaz de controlar también nuestra racionalidad. Por consecuencia, cuando nosotros somos impulsados por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales. Es decir, que nuestras discusiones, las cuales comenzaron con una modesta conversación, pueden cambiar y terminar en gritos, insultos e incluso a golpes por causa de nuestra ira. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a controlar nuestras emociones. Así podremos obtener buenos resultados en todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta breve explicación nos indica que nuestro coeficiente intelectual no es el único método necesario para tener un buen futuro, ya que la inteligencia emocional nos da las herramientas que nos ayudará a moderar nuestra intelectualidad y nos ayudará a corregir muchos errores que cometemos durante nuestro desarrollo personal. Muy bien, la importante pregunta es, ¿cómo podremos controlar nuestras emociones? Ya que de nada nos sirve ser personas muy inteligentes si nuestra personalidad deja mucho que desear a las expectativas de otras personas en nuestro entorno. La solución está en las habilidades que brinda la inteligencia emocional, la cual cuenta con 5 pasos importantes que nos podrían ayudar a resolver el tema del secuestro neuronal. Pasos como el de aprender a reconocer nuestras emociones y saber manejarlas bien.
y mantener nuestra motivación alta para rechazar esas emociones negativas, adoptando una actitud de empatía que nos ayude no solo a reconocer nuestras emociones negativas, pero también reconocer las emociones negativas en otros y aplicar nuestra capacidad de manejar nuestras relaciones con los demás. Entonces, resumiendo, debemos aprender a reconocer y rechazar nuestras emociones negativas, mientras que nuestro principal objetivo es el de cultivar nuestras emociones positivas para establecer nuestro liderato transformador en todo lo que hagamos. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante esta presentación. Doctor Illescas, hay una cantidad de administradores del Estado y de nuestras fuerzas armadas y policiales que han demostrado incapacidad para evitar la gran corrupción que vemos a todo nivel en las diferentes instituciones. Esto agrava más la situación, pues parecería lógico que la ira del pueblo aumente por lo que ve, pues obviamente desilusiona a cualquiera. ¿Cómo podría el ciudadano peruano evitar la ira que se origina al escuchar acerca de tantas irregularidades que nuestro Estado peruano atraviesa? ¿A dónde empezamos? Ok, Carlos, gracias por la pregunta. En realidad, la situación del Perú es común a la mayoría de países latinoamericanos en vías de desarrollo. Los problemas de corrupción administrativa que llenan las noticias cada día, así como el crimen, pocos ingresos de una gran parte de la población, se media empobrecida, y una economía mayoritariamente informal que hacen difícil para los estados recabar los impuestos necesarios para ofrecer los servicios que garanticen pues seguridad, buena cobertura de salud, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto vías de comunicación, escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Yo creo que ante esta situación que va a tomar bastante más tiempo que la pandemia solucionar, deberíamos concentrarnos en lo que se dijo al principio, ¿no? El cambio de actitud, tratar de canalizar esas emociones negativas hacia algo positivo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿No? Esa es la gran pregunta. Podríamos decir, primero, canalizar positivamente esas emociones. Rescatar las actividades perdidas. Quizás una de las actividades más gratificantes sea hacer un poco de actividad física, salir a hacer algo en casa, o si se puede salir a caminar alrededor de la cuadra. Eso es muy estimulante, nos oxigena, nos refuerza el sistema inmunológico, nos aumenta las endorfinas que causan la sensación de bienestar, ¿no? También hay que tratar de adaptarse, ¿no? Ver que la situación se ha dado y todos la estamos sufriendo. No quiere decir esto resignarnos, ¿no? y quedarnos pues con los brazos cruzados. Significa adaptarse, significa tratar de ver la parte buena de esta situación. Siempre hay algo bueno en medio de una situación aparentemente desfavorable, ¿no? Y también no perder la confianza y la esperanza. Esto es lo único que puede prevenir caer en la depresión. Mientras mantengamos la confianza y la esperanza, la depresión no se va a dar. Y la confianza y la esperanza parten primero de la fe. La fe en Dios es importante, es un gran soporte. Tener fe y tener la confianza en el amor de un Padre Celestial nos da todas las seguridades que necesitamos para salir adelante, ¿no? Nos mejora también la inmunidad de seguro, ¿no? Y tener también una visión de pasado y futuro, saber que han habido otras pandemias en el mundo, todas han sido superadas y esta también lo será. Es cuestión de tiempo. Seguramente el mundo no va a ser el mismo después de la pandemia, seguirá la gente cuidándose de no exponerse a gérmenes, no solamente del COVID, sino cualquier otro germen.
tener más cuidado con la higiene, con la asepsia, con, es decir, esas medidas profilácticas que hemos aprendido gracias a esta situación. Eso es lo que podría decir al respecto. Y esperamos, pues, con mucha esperanza de que esto se pueda superar prontamente. Gracias. Eso esperamos y muchas gracias. Muy interesante tu punto de vista. Gracias. Señor Alba, ¿cree que tenemos aún la esperanza de cambiar el comportamiento de nuestra población? ¿Por dónde cree que debiéramos empezar este cambio? Me parece excelente lo que acaba de decir el doctor José Pepe Illescas del Perú. Y yo quisiera complementarlo y responder la pregunta de esta manera. Actuar antes de pensar significa inmadurez, lo cual no está bien. Es decir, actuar sin pensar, inmadurez, no está bien. Pensar antes de actuar significa plena madurez, lo cual sí está bien. Pensar y actuar al mismo tiempo, eso ya es genialidad. Entonces, ¿podemos llegar a ser primero plenamente maduros y luego ir en pro de la genialidad? Sí. ¿Cómo? Desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, en todo ese lapso de vida que tenemos, nuestra única gran responsabilidad debería ser desarrollarnos integralmente. Desarrollo físico, desarrollo intelectual y desarrollo espiritual. Cada cual, según sus posibilidades y características, sin compararse con nadie, sin compararse con los demás, cada cual con sus propias posibilidades y características, debe emplear cada segundo de su vida para respirar mejor, alimentarse mejor, hacer ejercicios, lo cual constituye el desarrollo físico. Leer y escribir mejor y cada vez más. Conversar con personas que saben tanto o más que uno. Ver buenos programas de televisión, los hay. Esto constituye el desarrollo intelectual. Vivir en verdad. Nada de mentiras. Ninguna mentira se justifica. Vivir en justicia, bondad, paz, buscar servir a los demás, lo cual constituye el desarrollo espiritual. Mientras más y mejor desarrollados estemos, nuestros niveles de orden, organización y autocontrol nos darán mucho más fortalezas y posibilidades de una mejor vida. Y con toda seguridad veremos todo más positivamente, más realizable. Sí se puede. Concluyo diciendo algo de lo cual, gracias a mi experiencia deportiva, mi trayectoria académica y mi vida espiritual, estoy muy convencido. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Solo de nosotros, de cada uno, depende el proponérselo. Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muy interesante. Muchas gracias por todo lo que han expresado. Algo que es bastante notorio, y eso se llama la espiritualidad. La semana pasada Pepe nos mencionaba que todos venimos de la misma raíz espiritual, que todos hemos crecido bajo el régimen. Nosotros cuatro hemos nacido en el tiempo en que creo que antes que comenzáramos las clases nos rezábamos el rosario, ¿de acuerdo? En la clase, eso era la norma aquella. Lo que me trae a mí de regreso, en donde yo creo que todo comienza en la base fundamental de la institución llamada familia. Yo sé que es tarde, yo sé que no es tarde y que debemos comenzar, pero a esas familias que nos están escuchando el día de hoy, familias peruanas jóvenes, que están prestando atención, no descuiden la espiritualidad
de sus hijos. Porque cuando un hijo es enseñado el temor a Dios, ese hijo va a pensar 2 veces antes de hacer lo malo. Pero cuando un hijo no es enseñado de esa forma, solamente se va por lo malo. ¿Tu opinión, Pepito? Muy cierto. Así es, Ricardo. Quizás no tener temor de Dios, pero sí ser una persona que busque la paz y la justicia, que busque servir, que busque, que deje un poco el egoísmo, que es lo que predomina en todas las personas. Y por ahí creo que está la clave de cambiar este mundo. Ser menos egoístas, ser más solidarios. La empatía que tú decías en tu video, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tratar de comprenderlo y tratar de ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Esa es la clave. Oscar. Mira, Ricardo, yo pienso muy objetivamente lo siguiente. Si tú quieres resolver los inconvenientes que se te presentan en esta vida, que bueno, es a cada rato, porque nuestra vida consiste en dar solución a cada aspecto, a cada situación que se nos presenta. Si tú quieres resolverlo desde el punto de vista humano, siempre vas a estar limitado. Si tú proyectas esa solución al punto de vista divino, es decir, con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Entonces no va a haber límite en todas las posibilidades que tú vas a tener para buscar cómo solucionar lo que se te presenta humanamente. Esta juventud que tenemos hoy en día no tiene eso que piensa, oh my God, no puedo hacer esto porque, ¿qué me pasará a mí? Si tú te pones a pensar cuántas muertes innecesarias han habido en el Perú por culpa de muchas familias o muchas personas que no tienen completamente esa base sólida que en los hogares los padres han dado. Y los padres, nosotros hemos tenido la fortuna de tener unos padres que nos pusieron a estudiar y a respetar y a creer y nos enseñaron fe y nos enseñaron todas las cosas fundamentales que nos hacen pensar antes de actuar, como tú lo habías mencionado, Oscar. Carlitos, ¿qué te parece a ti? Bueno, definitivamente todo esto es parte de la mente humana. Estamos hablando en el fondo de la mente humana. Dios existe en nuestra mente, Dios está en todas partes. Y la mente, como cualquier otra cosa que existe, va a dar buenos resultados de la forma como la usemos. Si usamos bien nuestra mente, vamos a obtener buenos resultados. Si no usamos bien nuestra mente, bueno, ahí depende. Lo dejamos. O lo dejamos o lo manejamos. Una de dos. Ahora la mente humana es parte de, como lo dijiste, Ricardo, al inicio, parte de resultado de nuestra evolución. Primero fue esa pequeña parte del cerebro llamada amígdala, que está dentro del cerebro límbico, y después, con el desarrollo, ya vino la neocorteza y el resto del cerebro humano. Pero cuando volvemos nosotros a esa parte primitiva del cerebro humano y dejamos que controle el resto del cerebro, que son en las ocasiones donde hay emociones de temor, por ejemplo, de terror, esa parte solamente nos deja hacer tres cosas. Paralizarnos, huir o atacar. No hay más. No somos capaces de observar objetivamente, de entender las cosas, de saborear las cosas, en fin, todo lo que hacemos ahora, fruto del desarrollo del cerebro. Eso Por eso es que suceden estas cosas
estamos viendo, ¿no? Si me permite, Ricardo, quisiera un poquito resumir lo que manifesté hace un instante en lo que se refiere a que la mente humana es limitada y la mente de Dios es mucho más amplia. Hay un señor que todos conocemos que dijo: no te compliques la vida, no trates de buscar soluciones en donde no las hay. Lo primero que tienes que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Que no te quedes en tus limitaciones, no te quedes en que yo no puedo. Y en segundo término, ama a tu prójimo como a ti mismo. Respétate, quiérete, ámate, deséate lo mejor. Haz lo mejor para ti. No pierdas el tiempo, no pierdas dinero. Haz de tu vida algo provechoso para ti y en consecuencia para los demás, para los que están a tu alrededor, comenzando por la familia. Si tú no tienes respuestas para cómo solucionar tus problemas, oye, pregúntale al que te creó, pregúntale al que te hizo, pregúntaselo a Dios. Gracias. Palabras muy lindas, muy sanas y muy profundas. Parece que tú quería decirle a nuestra audiencia que la entrevista con nuestro compatriota, el doctor José Illescas, fue corta para él porque él está en servicio en estos momentos y por supuesto su propia carrera lo responsabiliza a él para responder a cualquier emergencia. Esperamos que él esté bien. Y caramba, es un héroe confrontando esta pandemia cara a cara. Y cada de ustedes son unos héroes haciendo lo mismo y cumpliendo lo que nos están pidiendo para no contagiar a otros y practicando la lavada de manos y manteniendo la distancia. Con esto dejo a Carlos. Carlos, te entrego el meeting otra vez, ¿eh? Sí, muchas gracias al doctor Illescas. En realidad nos cedió parte muy valiosa de su tiempo. Así es. Nos advirtió previamente de que en cualquier momento iba a tener que salir y bueno, eso ha sucedido. Gracias también, Oscar. Muy valiosa tu intervención. Suscribimos todo lo que se ha dicho acá y bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy y le pedimos que nos dejen su comentario aquí en YouTube y si podemos ser de ayuda, suscríbase a este foro, el que vendría para el mes de agosto. Y hasta entonces, recuerden usar sus máscaras, mantener su distancia y lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Esperamos verlos en nuestro siguiente foro, en donde tendremos la visita de 2 invitados de la industria de la salud. Gracias por atender este foro y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Oscar. Adiós, Carlos.